Hola chicos del séptimo, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Esta siguiente cápsula pedagógica está para iniciar y avanzar también en nuestros contenidos de esta semana. Comentar y darnos un espacio para hablar sobre lo que comentamos el día lunes y que hablamos sobre las características del neolítico. Gran palabra, gran concepto y también gran tema que tiene que ver con nuestra unidad número uno. No olvidar que estamos estudiando la evolución del hombre, su proceso de crecimiento y avance hasta nuestros días. Estamos en el inicio, por lo tanto estamos estudiando el proceso de hominización, cómo ha ido evolucionando en las primeras etapas y hemos llegado a un punto de inflexión no menor, porque surgió un concepto llamado neolítico y que viene también aquí a movernos un poco el piso, ya que es un concepto que se traduce en cambio, en transformación, en una revolución cultural. Por lo tanto, cuando hablamos de neolítico, entonces, no olvidar nunca que hablamos de cambio, hablamos de transformación, o hablamos de un paso de un estado a otro. Ya en ese sentido, el neolítico va a ser uno de los grandes cambios, una de las grandes revoluciones humanas dentro de toda su historia, puesto que el hombre como homínido va a alcanzar un estado de evolución y de desarrollo bastante interesante. ¿Ya? En ese sentido, el neolítico, como gran momento de cambio y como gran momento de transformación, incorpora nuevos elementos a la sociedad humana. Elementos que también hemos ido dilucidando un poco, que tiene que ver tanto con la organización como con las prácticas que ellos hacían. No olvidar de que el hombre primitivo, ¿cierto?, hoy va a tener una característica muy importante que va a ser principalmente nómade, cazador-recolector. Es la forma de cómo su dinámica se va a ir gestando. Cuando nosotros pasamos al neolítico y como hablamos de cambio, entonces estas formas de convivir no van a ser las mismas. El hombre o el ser humano en sí va a pasar de un estado nómade a un estado sedentario, es decir, se va a localizar, a asentar en un lugar determinado. Eso es una transformación tremenda, puesto que nosotros cuando logramos pasar de un estado nómade a una situación sedentaria, quiere decir que nosotros somos capaces de tener una identidad con el entorno, un vínculo, y por eso nos localizamos en ese lugar. Por lo tanto, es importante el concepto de sedentarismo, sedentarización o sedentario para entender este proceso denominado neolítico. ¿Ya? Ahora, uno de los avances de la humanidad dentro de este proceso histórico no se traduce solamente en que se quede en un lugar, sino que una vez que el hombre logra establecerse y organizarse como una sociedad, entre comillas, sedentaria, estas organizaciones sociales van a empezar a complejizar su forma de vincularse, haciendo así de que estos pequeños grupos o estos pequeños poblados se empiecen a transformar en lugares o en centros habitacionales cada vez mayor, ya hablando así entonces del inicio o del surgimiento a lo que nosotros le vamos a denominar surgimiento de la civilización. Ese es el concepto clave, eso es lo que vamos a abordar este día. Tiene que ver con nuestro objetivo. El objetivo es conocer el surgimiento de las civilizaciones en el tiempo prehistórico, si lo podemos denominar así. Por lo tanto, le vamos a dar ese énfasis. Ahora, civilización, otro concepto nuevo y que viene a cambiarnos un poco lo que estábamos estudiando. Pero antes de llegar a la civilización como tal, no olviden que estamos en la transición, estamos en este paso. ¿Qué está pasando aquí para llegar a civilización? A esta transición le hemos llamado neolítico, el paso desde el hombre primitivo al hombre sofisticado, al cual le denominamos Homo sapiens. En esa lógica entonces las transformaciones tienen que ver con el manejo de la agricultura, es decir, el hombre ya no es un cazador-recolector, sino que ya domina la agricultura, puede cultivar. Y ojo aquí, al cultivar se genera productos de consumo. Por lo tanto, si el producto de consumo genera excedente, puedo alimentar a mayor cantidad de personas. En esa lógica, este momento histórico tiene como una característica la explosión demográfica. Que el hombre haya dominado la agricultura, por lo tanto haya sido capaz de cultivar y generar alimentos, y estos alimentos puedan ser capaces de generar excedentes, es decir, puede alimentar a más cantidad de personas de las que ya viven, entonces la población empieza a crecer. Y eso genera una explosión demográfica, lo cual también es característica de este momento y como fundamento del por qué vamos a hablar de civilización.
sea, vamos paso a paso. Primero, pasamos a ser sedentarios, pasamos de ser cazadores-recolectores a manejar la agricultura y la domesticación de animales, es decir, la ganadería. Empezamos a asentarnos en un lugar, por lo tanto empezamos a construir, en este sentido, muy entre comillas, prototipos de ciudades, o poblados, o villas, o pequeñas aldeas, de grupos de humanos que van a después detonar en lo que vamos a estudiar denominado civilización. Lo que nos interesa para esta semana, que nos quede claro entonces cómo el neolítico, cómo este periodo, este proceso va a ser el gran salto, el gran impulsor de lo que es nuestra civilización como tal, que son los contenidos que vamos a ver pronto en la unidad número 2. Ahora bien, para el desafío de esta semana y focalizarnos en eso, la idea es que nos hagamos una pregunta. ¿Cuáles son los cambios que se generaron entonces en los seres humanos en el inicio de la civilización? Esa es la gran pregunta. Ahora bien, hay que entender que es lo que hemos estado conversando y que la idea de que también ustedes se puedan vincular con ello es que los cambios experimentados por la humanidad durante todo este proceso llamado neolítico tiene que ver o es la base o el cimiento para el surgimiento de las primeras civilizaciones. Eso es fundamental tenerlo claro. Y segundo, que todas estas civilizaciones o estos grupos humanos fueron surgidos en entornos, en situaciones geográficas muy importantes que también las vamos a ir estudiando. No es menor que las grandes ciudades o los grandes centros urbanos se asentaron en lugares que tenían características geográficas muy determinadas, ¿ya? Como por ejemplo cursos de agua, ¿ya? Sin un curso de agua es muy poco probable que una sociedad pueda desarrollar la vida o la sustentabilidad, por ejemplo. Ahora, en esa lógica entonces hay ciertas características que nos permiten a nosotros entender cómo desde el neolítico estos grupos humanos pasaron a un estado de civilización. Estamos en esta parte, así que ¿cuáles son las características para que las podamos dialogar un poco en ese sentido y ustedes también conectarse un poco con el estudio de la civilización occidental? Ya, primera característica tiene que ver con que edificaron y construyeron centros urbanos. Ya, centro urbano es un concepto técnico, ya que las sociedades primitivas se organizaron en torno a pequeños grupos, pero todo esto se fue sofisticando y complejizando con el tiempo hasta llegar a tener grandes ciudades. Así que primera característica entonces, el ser humano se asienta, busca una localidad y edifica, construye a partir de ahí. Primera característica entonces para entender cómo llegamos a ser una civilización. Segunda característica, que obviamente estamos en una organización social. Ojo aquí, que puede confundir, porque no es una organización social como la entendemos en los tiempos históricos futuros. Es una organización social más bien primitiva, pero es importante entender de que ya en esta época habían ciertos grupos sociales que tenían liderazgo y otros grupos sociales que estaban en una situación de desprivilegio o de desventaja. Esto fue determinante a la hora de cómo se van a entretejer y cómo se va a estratificar las sociedades. Imagínense, a partir de este momento inicial de la historia del hombre hasta nuestros días. Ahora, otro concepto importante o otra característica de cómo surgieron las civilizaciones, ¿ya? Tiene que ver con las características culturales. Paréntesis, cuando hablamos de cultura, chiquillos, yo creo que por lo menos para la clase de historia, por lo menos para lo que es esta asignatura, vamos a entender cultura por toda acción humana. Es decir, cada construcción, idea, creación que surja del hombre o de la mujer va a formar parte entonces de un elemento cultural, ¿ya? No necesariamente puede ser algo tangible, también puede ser algo que va más allá. Por ejemplo, una canción, un poema, es decir, hay varios elementos que forman parte de la identidad cultural de un grupo humano. Cuando nosotros hablamos de que hay elementos culturales comunes como característica, lo que estamos diciendo es de que este grupo de personas que habitaban nuestro planeta en este momento, en este periodo histórico, tenían ciertos elementos que lo hacían vincularse, caracterizarse entre ellos, reconocerse entre ellos, rasgos culturales comunes, ¿ya? Por lo tanto, eso es fundamental, ya que se reconocían los unos a los otros. Es igual como lo que pasa hoy en día.
O sea, hoy día nosotros tenemos elementos comunes y nosotros nos reconocemos entre nosotros mismos, de manera cultural. Así que es una característica no menor a la hora de analizar las primeras civilizaciones. ¿Ya? Ahora bien, otro concepto importante tiene que ver con el avance tecnológico o el desarrollo tecnológico. Ahora ustedes podrán pensar, pero avance tecnológico, estamos hablando de miles de años antes de Cristo. ¿Cómo puede ser? Bueno, cuando hablamos de tecnología, estamos hablando de algo que sea revolucionario en el momento indicado o en el momento en el cual estamos estudiando. Por supuesto que a lo mejor para nosotros las técnicas que ocupaban estos hombres de esta época pueden ser muy precarias o primitivas, pero crean que para ellos en esta época eran grandes elementos tecnológicos. Y eso es fundamental entenderlo como algo característico. O sea, el hombre descubrió herramientas, artilugios, utensilios que le permitieron trabajar mejor la tierra cultivable, domesticar animales y tener un mejor vínculo con su entorno. Por lo tanto, no es menor de que el avance tecnológico traiga consigo, obviamente, un avance en la calidad de vida. Y como tema final o como característica final para poder entender o darle una mirada principal a lo que es la civilización, vamos a entender que la civilización tiene que ver con una perspectiva cultural, ¿ya? Nosotros hablamos de civilización y hasta el día de hoy la estamos construyendo, o sea, no es algo acabado. Eso es lo interesante de la historia, no solo tiene que ver con la interpretación, sino tiene que ver con que la historia está viva, es una trayectoria, cada día se va construyendo y cada día podemos nosotros desenmarañar un montón de cosas que a lo mejor no le habíamos puesto el ojo. Y también en la invitación a ustedes, yo por lo menos di acá 5 tips de características de cómo se forma una civilización. Ahora la idea es que demos paso para que ustedes también puedan generar sus propias características de qué es lo que vamos a entender por civilización. Para eso les voy a enviar una pequeña actividad muy breve que tiene como por objetivo poder entender cuál era la dinámica de la gente del neolítico, cuál era el comportamiento que tenía, qué hacían en su vida diaria. Lo podemos dilucidar, así que esa es la misión de esta semana. Primero, entender las características del neolítico en la vida de las personas, es decir, cómo era la economía del neolítico, cómo era la estructura social, por ejemplo, cómo se organizaban, qué comían, qué se alimentaban, qué vestían, cómo construían sus ciudades, en fin, todas estas características que nos permiten a nosotros comprender y entender la importancia de la civilización. Es fundamental, chiquillos, que nosotros le demos esta mirada, ya que es el inicio, es el punto de inflexión de lo que nosotros somos hoy día, ¿ya? Esa es la gracia de estudiar historia, que nos permite pasar revista y echar una mirada a lo que nosotros somos y que tiene un sentido amplio desde el inicio de la historia. Así que la invitación para esta semana entonces es descubrir un poco más sobre las características de mis primeras civilizaciones. Para eso tenemos que hacerlo sí o sí comprendiendo la importancia del neolítico, por eso lo dejo como algo importante. Una vez que tengamos claro lo que es el neolítico, entonces echamos mano a poder responder estas preguntas que lo que buscan es clarificar el contenido en el sentido de que podamos entender cuáles son las características que dieron posible el surgimiento de nuevas civilizaciones en nuestro planeta. Así que espero que estén muy bien, chiquillos. Ante cualquier duda o consulta nos comunicamos a través de los distintos canales de comunicación que están dispuestos para ello. Así que cualquier cosa, estamos en contacto. Que estén muy bien.